¡Acción! ¡Hola a todos! ¡Hola! Hoy vamos a hacer un episodio un poquito especial. Bueno, primero de todo, muchas gracias por haber clicado en este vídeo y estar viéndonos aquí. Y segundo, en este episodio os vamos a contar y a responder a las preguntas que nos habéis hecho durante los 2 últimos meses, tanto por YouTube como por Instagram, sobre cosas como ¿Cómo era nuestra vida anterior y por qué hemos cambiado? ¿a qué nos dedicábamos antes de emprender el viaje? ¿Cómo empezó el proyecto de viajar? ¿De qué trabajan? ¿Cómo conseguimos dar el paso y por qué de dejar nuestra vida y ser nómadas? Todas esas preguntas y alguna más extra os vamos a contestar en el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda y no la ves contestada aquí, tienes 2 opciones. Una es, pregúntanos, déjanos un comentario. Y la otra es, vea este vídeo en Torres del Paine, donde ya hemos contestado a unas cuantas preguntas y donde igual puedes encontrar la respuesta a eso que te pica la curiosidad. Nuestro proyecto de viaje empezó hace ya casi unos 4 años, cuando estábamos viviendo en Bélgica y muchos días trabajábamos desde que antes de que saliese el sol hasta después de que se pusiese el sol, y día tras día llegábamos a casa, nos poníamos a ver vídeos de YouTube de otras personas, o lo veíamos en Instagram, o nos poníamos a buscar mapas y a jugar a buscar lugares en el Google Earth y a fantasear con poder viajar por el mundo. La conversión de la idea al hecho ha pasado por varias fases, en que ha pasado por primero ver concretar qué era lo que queríamos hacer, hacer la idea tomar un poco su forma, luego por validarla con ejemplos externos, hemos conocido varias historias de personas que habían cambiado su vida, que se habían convertido en viajeros, que habían salido a explorar, y entonces el hecho de que tú veas que eso es posible es como que te da la motivación para cuando ya tienes tu primera forma decir, vale, esto no es solo un sueño, esto se puede convertir en realidad. Después de 1 año de pensarlo de vez en cuando y olvidarnos cuando al día siguiente teníamos que volver a ir al trabajo y a nuestra vida rutinaria. Es un proceso tan largo desde la idea hasta la acción que si no te pones una fecha que un poco te presione a hacerlo, igual eso nunca va a ser la prioridad. Y entonces siempre vas a estar en tu run de la rutina, en que siempre estás demasiado cansado para poder dedicar tu energía a las cosas que quieres. Lo más difícil es dar el paso de irse. Y lo anterior, obvio, requiere planificación, pero luego en el viaje se acaban haciendo muchas cosas. Nosotros muchas cosas de la furgo las hemos acabado durante el viaje. Hemos salido con ahorros y hemos decidido cambiar completamente la forma en la que íbamos a conseguir dinero. Pero no es algo que hayamos llevado ya atado de antes. Hemos llevado un colchón de tranquilidad, el que hemos podido, que para cada uno será suficiente, porque igual lo que a mí me da tranquilidad no es lo mismo que lo que a ti te da tranquilidad. He conocido a gente que viaja con nada, que viaja con 1.000 euros al año o $1.000 al año. Y luego también hemos conocido a gente que viaja con una antena de Starlink, trabajando online todos los días para una multinacional y ganando $2.000 al mes. Entonces hay formas muy diferentes de viajar, pero ninguna es imposible. Yo antes pensaba que era mucho más difícil o requería una inversión mucho más grande, pero eso solamente va a depender de la comodidad que tengas en el momento de empezar el viaje. Lo demás se va construyendo y es relativo a las necesidades de cada uno. Nos hemos dado cuenta que necesitábamos mucho menos de lo que imaginábamos para viajar. Los ahorros con los que salimos nos han dado para desarrollar este proyecto y nos están dando para desarrollar el proyecto a gusto, y ojalá nos den para conseguir hacer esto sostenible en el tiempo. Y si no, pues probablemente nos reinventemos otra vez y cambiemos el plan. ¿Cuánto gastamos en un mes, de media, más o menos? Depende del país. Lo menos que hemos gastado al mes ha sido $600 entre los dos, teniendo en cuenta que lo que más gastamos es gasolina. Eso también depende de cuánto te muevas. Si te mueves menos, gastas menos. Y en muchos países de Latinoamérica comer es bastante barato. Luego de repente, cuando hemos pasado por Uruguay, era mucho más caro, así que podíamos gastar entre los $2.000 al mes. Aún así, todo esto es muchísimo menos de lo que gastábamos viviendo en Madrid, muchísimo menos de lo que gastábamos viviendo en Bélgica, cuando teníamos que pagar un alquiler,
la luz, el agua y salir con los amigos a tomar cervezas. Ahora esas cosas no las hacemos. Renuncias a algunos lujos por tener el gran lujo de libertad de movimiento. ¿Pero qué hacías antes de irte a viajar por el mundo? Estaba haciendo la residencia de anestesia en Bruselas. Y no me imaginaba haciendo lo mismo toda mi vida, porque me gustan demasiadas cosas, me interesan muchas cosas, me encanta aprender y descubrir y explorar. Estaba gastando mis años de vida que seguían pasando y sucediéndose haciendo una cosa que no era lo que yo quería hacer en última instancia. Pues yo me dediqué durante un tiempo al mundo de la investigación y luego me dediqué al mundo de la enseñanza. Y no es que no me gustasen los ámbitos en los que trabajaba, pero no era feliz con el cómputo general de la idea de cómo la educación y la investigación se tratan en la sociedad. Creo que en un inicio lo que más miedo me daba era lo que sentía que los demás iban a pensar de mí. Aunque yo no suelo importarme mucho con lo que piensan de mí, al final sí que eso importa, porque eso te genera miedos, te genera inseguridades que a veces ni siquiera tenías de por sí. Mi mayor miedo antes de empezar el viaje era probablemente saber si iba a poder gestionar toda la incertidumbre y los cambios que esto iba a implicar en mi vida. Y sobre todo tener la certeza de que estaba tomando la buena decisión. En este momento no siento... Es como que lo veo mucho más sencillo ahora de lo que he visto cuando he tomado la decisión. Porque en ese momento era todo un mundo tomar esa decisión y ahora es como que lo relativizo mucho más poniéndole en perspectiva a todo lo que he visto, a todo lo que he aprendido, a todo lo que he descubierto en ni un año de viaje que llevamos ahora. Es como más tranquilo en realidad porque no hay tantas expectativas que cumplir. Porque no te haces tanto a la idea de las cosas y de cómo deberían de ser, simplemente son como son ahora mismo. Siento que vivo mucho más en el presente que antes y sobre todo que tengo mucho más tiempo para pensar en dónde estoy, qué hago y si realmente soy feliz con lo que estoy haciendo ahora mismo. Antes, de alguna forma, vivía en un bucle de... Estaba en un camino que tenía un grado de compromiso que se había alargado mucho en el tiempo. He estudiado muchos años, he estado formándome muchos años y entonces durante meses he tenido eso que me comía por dentro de pensar, ¿será que está bien? ¿Será que no está bien? Me despierto, desayuno, me voy al trabajo, como, sigo trabajando, vuelvo del trabajo, bueno, a ver si tengo un poco de tiempo para hacer deporte, luego cocina, si es fin de semana queda con amigos, si no estoy demasiado cansada, me voy a tirar en el sofá a ver una serie y a dormir. Necesito transformarme en una otra cosa para poder llegar a lo que quiero. Y entonces en ese momento fue eso lo que pasó. La cosa es que había una inversión personal y de los demás que estaban alrededor y unas expectativas construidas que hacen que haya sido duro tomar esa decisión, pero que al día de hoy no me arrepiento. Y muchas veces ni siquiera paraba a reflexionar cómo pasaba el tiempo en mi vida. Y ahora siento que vivo mucho más despacio y haciendo muchas más cosas a la vez. Así que eso me gusta. Hay momentos en que dudas, hay momentos en que lloras, hay momentos en que no estás seguro de lo que quieres, pero al final, si eso es lo que quieres de verdad, vas a tenerlo claro y vas a lanzarte y vas a tener la motivación y la capacidad de frustrarte y superar esa frustración porque estás llegando a lo que quieres llegar. Entonces... No sé, siento que estoy donde quiero estar, haciendo lo que siempre he soñado con hacer, así que para mí el viaje es eso. O sea, estás en paz contigo misma. Sí. Es darle like a este vídeo, ver otros vídeos del canal y suscribiros a nuestras aventuras. Y escribir comentarios, por supuesto. Todo eso nos ayuda a que el algoritmo de YouTube, que por cierto aún no lo entendemos para nada, empiece a enseñar el vídeo a más gente. Es verdad que es muy difícil y muy competitivo ganar dinero de crear contenido. Lo que pasa es que en el momento actual esto nos gusta hacerlo, estamos disfrutando mucho de aprender todo el nuevo ámbito que es crear y editar, no teníamos ni idea de hacerlo y estamos disfrutando del proceso. Nosotros no llevamos mucho tiempo, llevamos 6 meses o 7 con YouTube, pero casi no dan nada de dinero. Porque para eso necesitas que la gente nos salte los anuncios, que todo el mundo lo hacemos, necesitas que compartan tus vídeos, que se suscriba mucha gente al canal.
y realmente a veces ni siquiera eres capaz de controlar que tus vídeos lleguen a la gente que crees que le gustaría. Y entonces llegan a otra gente que igual le gusta ver vídeos de videojuegos y obviamente no van a clicar en tu vídeo. Entonces es un largo camino con mucho que explorar y mucho que mejorar. Empezamos porque grabamos todo el proceso de la camperización, porque para nosotros fue una fuente de inspiración esencial para comenzar esta aventura. Por cierto, esta semana hemos empezado a publicar los vídeos de nuestra camperización. Por fin. Saldrán cada viernes y siempre irán acompañados de un artículo en nuestra página web para que puedas ver las cosas con más detalle. No olvides suscríbete y dale a la campanita para que no pierdas ninguno de nuestros vídeos sobre cómo hemos construido nuestra casita. Nosotros aprendimos a camperizar esta furgo de ver otros canales de YouTube. Seguíamos a una pareja de Canadá, a otra de Australia, a otros españoles y nos inspiraron muchísimo a darnos cuenta de que era una forma de vida posible. Realmente, como fue una fuente de inspiración, pensamos que si hacíamos lo mismo, podríamos inspirar quizá a otras personas a que entendiesen que esta forma de vida es posible. Cuando salimos de Madrid pensábamos que íbamos a viajar durante 1 año y medio o así. Eso, a tan solo 3 meses de haber comenzado el viaje, ya nos dimos cuenta que era imposible predecir. Sobre todo porque si hubiésemos querido hacer un viaje en modo más turismo, más rápido, que al final todos los viajes están bien y cada uno tiene su forma de viajar, pero nos dimos cuenta de que eso no se adaptaba a la nuestra, porque si queríamos, viajar cansa mucho más de lo que imaginábamos, y cuando tu vida se convierte en el viaje, necesitas descansar, igual que tú necesitas descansar en tu vida normal. Entonces, para poder conocer todo lo que queríamos, para poder fluir y compartir con otras personas sin presiones, sin fechas y todo este tipo de cosas, necesitábamos poder tener la paz mental de que no había una fecha final. Al final lo que dure va a depender mucho de los visados, pero también del tiempo que nos quedamos parados en un sitio o que avanzamos, porque lo bueno de esto es tener la libertad de poder elegir cuándo quedarte en un sitio o cuándo irte. Estamos disfrutando de tener la libertad de poder decidir cuándo quedarnos y cuándo irnos, que es realmente lo bonito de viajar en furgo. O sea que no se sabe cuánto va a durar. No se sabe, durará hasta que nos cansemos de vivir como estamos viviendo así. Y puede ser dentro de 1 año, puede ser dentro de 2 o puede ser dentro de 3 meses. En el momento en que para nosotros no fluya decir estoy a gusto, soy feliz y me encanta lo que estoy haciendo, cambiaremos el plan. Bueno, si has llegado aquí hasta el final, te mereces un mensaje de motivación máximo. De que no desistas de tus sueños, no escuches esas voces que hablan desde fuera y que te dicen que no puedes, que eso no tiene sentido, porque si tiene sentido para ti y eso es lo que tú quieres y te va a hacer feliz, con que no hagas daño a nadie más y con que ese sea tu principio y que no impacte negativamente en los demás, intenta hacer bien al mundo y hazte bien a ti mismo y lánzate para adelante. Que no tengas miedo de perseguir tus sueños. Sean los que sean, da igual, si tu sueño es ser astronauta, esfuérzate por conseguirlo. Si tu sueño es tener hijos, tener una casa, irte a vivir a Nueva York, ser actriz, no sé, lo que sea. Detrás de los miedos está esa sensación maravillosa de sentirse realizado con uno mismo por haber logrado y haber llegado al punto en que quieres estar. Ten claro que puedes conseguirlo, simplemente plantéate que es posible. Y de esa forma podrás vivir siendo lo más coherente a ti mismo y con el mayor significado. Ya sabes, ponte una fecha, ponte unos objetivos y persigue tus sueños. ¿Coti, piensas tener hijos? ¿Hijos? Ahora no. Eso será una pregunta para el futuro. Algún día. Ahora no. Ahora con un perro y un gato, suficiente. Si yo quiero tener hijos, sí, me gustaría. ¿Quieres tener hijos ya? Tardan 9 meses en salir. Chao, pips.